Audio Jungle. Ahí hay muchas cosas que están ocultas dentro del alma, que el alma guarda, que muchas veces no entendemos de dónde vinieron, por qué están ahí, por qué soy así o por qué soy asado. Y esto es algo que es bien importante hablarlo con Dios y meditar con Dios. ¿Quién podrá entender el alma que es demasiado engañoso? Que Él le trae a los legítimos, porque en esa época también habían unas restricciones para ungir a alguien. Entonces la gente no puede entender que él no podía traer de Hathaway a David. ¿Okay? Sí. Pero vemos ahora que Isaí tuvo un patrón de conducta. Luego este patrón de conducta lo vemos repetitivo en David con Betsabé. Hello. Claro que sí. Este patrón de conducta luego lo vemos en el hijo de David cuando se quiere acostar con la misma virgen que se acostó David. Y cuando vemos esto, estamos viendo un patrón de conducta aprendido de generación en generación, porque no se ha aprendido a ir a la raíz del asunto para cortar esa cadena. Por eso cuando no puede ir por encima de Dios, la mente no puede dominarte a ti. Eres tú eres tú y Dios el que tiene que dominarla. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, a la hora que nos estés viendo, avísale a tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, tu cuñado, tu cuñada, a toda tu familia. Si estás en la cita médica, si estás en el trabajo, avísale a los de recursos humanos, en el taller de mecánica, de hojalatería y pintura, donde tú estés metida ahora mismo, o en tu casita ahí donde tú estás. Comparte. Comienza a compartir por ahí, dale share, compártenos en Facebook, compártenos en WhatsApp, compártenos en Instagram, compártenos por mensaje de texto, porque hoy lo que se va a estar hablando aquí va a ser de suma importancia. Y si no sabes quiénes somos, por este lado el pastor Abdías Fonseca, en el canal de los pastores Abdías y Cindy Fonseca, en el podcast Hablando Claro. Y si no conoces a mi esposa, es la primera vez que entras por aquí, te dejo por ahí a mi linda y amada esposa, que es la encargada de traer los temas a estos podcasts por aquí. Así que con usted la pastora Cindy Fonseca. Dios les bendiga, Dios les guarde, qué bueno que están por ahí. Gracias por estar en el canal. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, es totalmente gratis. Y puede compartir estos podcasts a todas las personas que usted crea que necesite de los podcasts, y también lo puede estar pasando pregrabado, ¿verdad? ¿Qué se dice? No nos molesta eso en cualquier plataforma que usted tenga de streaming. Así que Dios les bendiga. Mi nombre es Cindy Fonseca, como bien lo dijo el pastor. ¿Ya? Sí. Pues bien. Ese Pastores Abdías y Cindy Fonseca nos puede conseguir en YouTube, ¿verdad, mi amor? En Facebook nos puede conseguir y en Spotify. En las 3 plataformas nos consigues de igual manera. Pastores Abdías y Cindy Fonseca con los podcasts Hablando Claro. Hablamos claro, Cindy. Hablamos claro, bien claro. Por ahí, ahorita Cindy, yo venía por ahí de camino para acá y me llama un pastor y me dice: Fonseca, pastor, los van a bloquear, están bajando muy fuerte por ahí. Estamos hablando claro, hay que hablar claro, ¿verdad, Cindy? Y digo, pues nos bloquea el que no quiere recibir el mensaje. Así que aquí hablamos de todo un poco. Hoy vamos a estar por ahí hablando de qué, Cindy, cuéntame. Vamos a traer lo que es hablar sobre los errores. Estos errores que se nos hace difícil reconocer. Y nada, vamos a traer eso. O sea que vamos a estar hablando de los errores y horrores. Casi. Si ustedes supieran todo lo que yo tengo que... ¿De qué?
¿De qué? ¿De qué? Hable claro, estamos hablando claro. Todo lo que tiene que... Todos los chistes yo tengo que aguantar, todas las bromas que yo tengo que aguantar aquí para que él empiece a grabar. Para que empecemos el en vivo. Sí. Pero se goza con su chocolatito. ¿Ah? Ujú. Sí, porque... Eso dice. Yo no sé. ¿Y eso dice usted? Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Mira, para más decirle, la cámara corre y él está haciendo de lo de él. Y él lo está grabando. Lo que pasa es que ustedes no ven los bloopers. Porque él no los pone. Pero si él los pusiera, lo que se iban a reír eran ustedes. No yo, es él. Yo estoy seria aquí, tranquila, y él en la de él. Pero mira, te goza, ¿verdad? No, él dice que sí, yo no sé. No, tú dices, espérate, vamos a hablar claro aquí, gente, ustedes que están por ahí. Nosotros vacilamos y relajamos, pero somos rectos con la palabra de Dios. Cindy, mi papá me decía cuando chiquito, cada vez que me iba a hacer una pregunta, me decía, antes de que me conteste, léete Juan 8:44, así me decía mi papá, antes de que me conteste. Y yo ahí lo buscaba y lo leí y decía, porque el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Y después que terminaba de leerlo, mi papá me decía, ¿de quién tú eres hijo? ¿De Dios o de Satanás? Y decía, de Dios. Pues mira a ver lo que me va a contestar. Me decía mi viejo, yo chiquito. Le pregunto, Cindia, le pregunto, Cindia, ¿se goza con su chocolatito? ¿Ah? Está delante de papá. Se goza. A veces sí, a veces no. ¿Se goza o no se goza? A veces sí, a veces no. Ya yo contesté. Ya, ¿verdad? Va a dar comienzo. Se goza así, sí. Ella está, mire, aunque usted la vea así seria, a mi esposa, en alguna iglesia que vaya de visita, usted la ve así media seria. Como cuando Moisés bajó del Sinaí. ¿Cómo fue? Como Moisés cuando bajó del Sinaí, que cortaba, olvídese. Si usted ve a mi esposa por ahí así, con esa cara de muy pocos amigos, que usted piensa que papá le está revelando hasta todos los pecados ocultos de Raimundo y todo el mundo. Y donde usted ve a mi esposa, como ella dice, ella es bien de esa, ¿cómo es? Sapolillaje, que usted dice. Me parece que mi esposa es más conservadora en esa área. Yo no, yo soy más enloquillado. En cámara y fuera de cámara. Y en el altar a veces me pongo con 2 o 3 boberías, pero, ¿verdad? Entonces, soy yo. Cindy es más. Y usted sabe. Ella se goza. Así que, Cindy, comenzamos. Amén. Acuérdese que vamos a hablar de ¿qué dijo? De los errores. Eso no es un error. Ustedes cometen ningún error aquí. Ninguno. Que usted no cometió un error al casarse conmigo. No. A ver, que me ama. Yo sí, se lo estoy diciendo. Nadie está discutiendo eso. Pero ella se goza totalmente conmigo. Equivocada en el argumento de pero usted. ¿Se goza o no se goza conmigo? ¿Se goza o no se goza conmigo? Sí, ya vamos a comenzar. Vamos a ponernos serios. Vamos a estar serio ahora ya. trayendo un par de textos bíblicos, pero vamos a comenzar con Salmos. Salmos 19, 12. Usted vio, antes de yo comenzar, usted vio que ahí como que cambió toda la atmósfera en ella. Estaba bajando del Sinaí ahora mismo. Me puso seria rápido. Digo, vamos para la palabra y esto es serio. ¿Usted ve? Salmos capítulo 19, versículo 12. Y dice. Yo lo leo. Vamos a leerlo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos los que están por ahí conectaditos en esta hora, que ahora sí nos fuimos en serio por ahí para abajo. Decimos amén. Amén.
Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Poderoso. Poderoso ese salmo. Pues dice, líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los que no cometí el ups y no me di de cuenta. O los que tal vez hacemos y ni sabemos que estamos en falta. Exacto, también. Sí, o un ups y no me di de cuenta. Exacto. Porque puede suceder, puede pasar. Aquí estamos viendo que el rey David está reconociendo de la limitación humana, porque está hablando, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie los entiende, déjame decirte. Puede ser que cuando te sientes y analices lo puedas entender un poco, pero en el momento, pues, ¿qué me pasó a mí? Todo depende con la cabeza que uno esté. Exactamente. Y él pues estaba reconociendo las limitaciones humanas y le está preguntando a Dios que quién podrá entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Dice que David admite que el ser humano no puede percibir todas sus fallas o pecados. Bien lo dijo usted, porque muchas veces cometemos el ups o le faltamos a alguien o decimos un comentario fuera de lugar, que suele suceder también, y herimos a alguien. Comienzo por aquí rápido yo. Amén. No hay nada más difícil que ver a alguien creyéndose que camina por encima de las aguas pensando que no falta a Dios, que no comete errores. Y muchas veces el ser humano piensa que porque ayuna y ora, no estoy hablando en todos, estoy hablando en algunos y en algunas, que porque oran y leen la palabra y ayunan, pues ya ellos, olvídense, son María Teresa de Calcuta. Caminan por encima del agua, no hay fallas en ellos, no hay errores en ellos. Por eso tú ves este tipo de personas que se pasan condenando a todo el mundo y señalando a todo el mundo, porque piensan que en ellos no hay falla. Esto yo lo viví a comienzo del 2016, que yo era uno de esos, hasta que un día papá cogió y me mostró todas mis faltas y faltas de mi familia, que yo creía que mi familia completa era una santa, y ahí fue donde papá me confrontó y me dijo, ¿vas a seguir señalando? Sí, mira todos los errores ocultos. Entonces, hay muchos errores, Cindy, que el ser humano hace sin darse cuenta, y hay otros que ya son prácticas que no se dan cuenta que lo están haciendo porque lo han normalizado en muchas ocasiones. Por eso está interesante este podcast que usted está trayendo con ese texto bíblico cuando el rey David dice eso. Lo que pasa es que los errores de uno como tal, ¿verdad? La humanidad de uno, no, o el ego, tal vez, no deja que reconozcamos esos errores y no nos damos de cuenta porque no me da la gana de darme de cuenta. Y eso tiene que ver mucho con el ego y el orgullo el ego, orgullo es lo mismo, del hombre cuando no puede reconocer sus propias fallas. No digo todo el mundo, hay personas que tienen, ¿verdad? Vamos a decir, la gracia o la madurez para reconocer y que cometió un error, pero la mayoría pues no fácilmente puede reconocer que cometió o que ha cometido errores. Por eso aquí en las notas que usted preparó hay algo bien claro, que cuando está hablando el rey David de pecados ocultos, líbrame hasta de los que son ocultos. Cuando el rey David se está haciendo referencia a esto, él está haciendo referencia a esos pecados que muchas veces, como usted dijo ahorita, o no nos damos cuenta que lo hicimos, o que estamos ignorando que lo estamos haciendo, o que al final del día ni sabíamos que requerían perdón de esos pecados. Entonces hay algo bien importante, Cindy, que nosotros tenemos que entender, que en la palabra de Dios los pecados no tienen colores. El pecado es pecado. Una falta es una falta, ni tiene tamaño. O sea que una persona que adultera no es más
que el que roba. El mentiroso no es menos que el que adultera. El que calumnia, el que bochincha, el que juzga sin justo juicio y el que no ama al prójimo, el que le hace daño a las personas, el que ama solamente a los que lo apoyan y no a sus enemigos. Todo eso, Cindy, lleva por nombre pecado. En la palabra no hay uno más grande que otro, ni uno con un color más oscuro que otro. Por eso siempre me gusta tomar el ejemplo, Cindy, del libro de Santiago, cuando habla de dos términos. Cuando habla del término de asesión de personas, que el que hace asesión de personas dice que es transgresor de toda la ley, o sea que es como si hubieras cometido cualquier otro pecado. También me gusta mucho resaltarle en el mismo libro de Santiago cuando dice que aquel que te justifica, ¿sabes? Que te cataloga, dice, el que adultera es lo mismo cuando transgrede como que el que robó, como el que mintió, te puede calificar en cualquiera de ellos porque no hay un tamaño ni un color. Lo mismo, Cindy, cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos que el profeta Samuel le habla a Saúl y le dice que por su desobediencia y su rebeldía hacia Dios, Dios ve su falta igual que si como consultara a los agoreros, como si consultara a los hechiceros. O sea, que en otras palabras, cuando nosotros vamos a la Biblia, Cindy, aquí ninguno de nosotros, ninguno, ni usted, ni yo, ni mi esposa, ninguno que nos está viendo por ahí, ningún líder, ningún evangelista, nadie que tenga o no tenga ministerio puede decir, el mío está bien porque yo no soy un adúltero, porque yo lo he oído. Pero yo no adultero. Pero te pasas bochinchando. Se fueron ahora, cayó el wifi tempranito. Yo no robo, pero te pasas calumniando. Pero yo no bochincho, pero te pasas dividiendo iglesia. ¿Se oye o no? Se cae. Yo creo que se cayó esto aquí, Cindy. Hello, ¿se oye o no se oye? Testing. Entonces, cuando vemos esto, Cindy, vemos tantas personas con esto mismo, con pecados ocultos, porque piensan que están bien en ciertas áreas, pero en otras no. Cindy, lo vemos mucho en las redes sociales, líderes que dicen que son defensores de la sana doctrina, acusando y señalando a Raimundo y todo el mundo, que esto es un hijo del diablo, que este se va para el infierno, cuando esa acción que están haciendo, la Biblia la cataloga como pecado, pero no se han dado cuenta que están pecando, porque para ellos es algo que están haciendo bien. Y de esto es que está hablando. Estamos hablando en el día de hoy con lo que usted está trayendo. ¿Sabe? Que esto nos tenemos que cuidar. Así es, pero ¿qué positivo aporta el reconocer errores? Dice que reconocer los errores nos lleva al aprendizaje, el crecimiento personal y profesional y al fortalecimiento de la credibilidad y la confianza en las relaciones interpersonales. O sea, quiere decir que el tú reconocer que cometiste un error, una falla, lo que sea, te va a ayudar a crecer como ser humano, o sea, a madurar como ser humano. Por eso fue que yo dije ahorita que muchas veces nosotros como seres humanos, por el ego, no nos permite reconocer cuando cometemos errores en nuestro diario vivir y en nuestra vida. Esto nos puede llegar a atrasar porque no estamos aprendiendo de ese error, sino que lo vamos a seguir cometiendo, ya que no lo estamos reconociendo. Cuando reconocemos el error, nos disculpamos o pedimos perdón al que haya que pedir perdón, y si no transgrediste en contra de nadie, simplemente cometiste el error y lo reconociste ante Dios y aprendiste de él, créeme que no lo vas a volver a hacer y vas a evolucionar porque vas a madurar en esa etapa. Pero cuando no lo hacemos, obviamente nos estamos atrasando porque no estamos aprendiendo ni estamos teniendo humildad tampoco, y esa es parte de lo que es una altivez, y dice la palabra que al altivo Dios lo ve de lejos. Cuando tú no reconoces tus errores, tienes esas, ¿cómo que se dice? Esas sprinkles de
de altivez, que no puedes ver, no tienes humildad porque no quieres reconocer el error que cometiste. Sí, porque hay gente que hasta tú probándoselo por la Biblia dice, mira, sabes, esto que tú estás haciendo no está bien, mira lo que dice la palabra. No, eso es lo que tú piensas, eso no es así, porque yo esto, yo aquello, yo lo otro. Eso se llama una persona altiva. Hay personas, Cindy, que llevan años dentro de un sistema eclesiástico que no cogen corrección, porque ellos piensan que se la saben de la A a la Z, y que ellos no fallan, y que ellos son, olvídese, ellos son lo último, perfectos. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo en este mundo. Sí podemos ascender a buscar una madurez espiritual. Sí podemos ascender en cuestiones de los niveles del alma. Eso es de ahí. La cuestión es que cuando estamos en este comportamiento nos quedamos estancados. Cuando no queremos hacer la aceptación. Por eso David fue quien fue. Él siempre aceptó. Todos sus errores los aceptó delante de Dios. Por eso nunca podemos comparar lo que fue el rey Saúl con el rey David. Porque Saúl cometía los errores, justificaba y buscaba el apoyo, los cheerleaders. En el caso de David, no. En el caso de David lo confrontaban o Dios lo confrontaba y le hablaba y él rápido se humillaba, se quebrantaba, buscaba la aprobación de Dios, no la de los hombres. Entonces ahí es donde está la diferencia. Por eso vemos un corazón humilde, un corazón que reconoce como el de David, que lo vemos en este Salmo capítulo 19, cuando le especifica a Dios y líbrame hasta de los que son ocultos. O sea, él quería estar bien delante de Dios. En otras palabras, exponme qué es lo que estoy haciendo mal, que yo no me estoy dando cuenta, en lo que yo estoy fallando, que tal vez yo entiendo que no estoy fallando. Si está mal delante de ti, házmelo ver. Y eso vemos, esa humildad en ese corazón, que por eso él siempre, sí, ¿qué escribió él? ¿Quién podrá entrar al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Y vemos cómo David sabía entrar a ese lugar santísimo, al lugar santísimo de Jehová. ¿Quién podrá entrar al lugar santísimo? Perdón. Dije monte. ¿Quién podrá entrar al lugar santísimo de Jehová? El limpio de mano, el puro de corazón. No me acuerdo si dice monte o santísimo, pero usted sabe lo que estoy hablando. No soy perfecto para acordarme todo lo que dice la Biblia. No lo tengo a la mano ahora mismo. Entonces, cuando vemos esto, Cindy, vemos a un David que reconocía, que se humillaba, que entendía, porque él quería caminar bajo la aprobación de Dios. Que Dios lo viera con unos ojos dignos, unos ojos de decir, ese es mi siervo. Lo apruebo, lo amo. Pero el caso de Saúl fue bien diferente. Eso que usted está hablando hoy, esto no es solamente con David, porque todos nosotros que le servimos a Dios y decidimos caminar como hijos de Dios, queremos practicar la justicia de Dios. Y mientras no andemos en ese reconocimiento de que nos falta mucho y que tal vez estamos haciendo errores que ni sabemos que lo estamos haciendo, tenemos que abrir esa puerta con Dios. Háblanos, muéstranos qué tú quieres, qué estoy haciendo, qué debo de dejar de hacer. Dime. Y como dice aquí, ¿por qué fomenta la credibilidad y la confianza en las relaciones interpersonales? Porque sabemos que si cometemos el error y somos humildes al reconocerlo, obviamente ante la persona que transgredimos, esa persona va a, ¿cómo te digo? A estar agradecido porque reconociste ese error. Porque qué bonito es que una persona pueda cometer un error contigo y pueda ir donde ti y te diga, mira, perdóname porque cometí este error contigo. Sin embargo, hay muchas personas que pueden pasar años, meses y todo y te lastimaron y te hicieron pedazos y ellos siguen sus vidas como si nada hubieran hecho nada. Y lamentablemente pueden hacer mil cosas para las cosas de Dios, pero si tú como ser humano no te pones a reflexionar y a decir, sabes que yo fallé con esta persona, yo la lastimé, ella esperaba más de mí y yo no di lo que ella esperaba y
tengo que pedirle perdón y siguen sus vidas como si nada, lamentablemente déjame decirte que en mano estás haciendo las cosas. Porque lamentablemente son personas que no reconocen que cometieron un mal y ni tampoco están pidiendo perdón. La Biblia, Jesús siempre nos dijo, si tú entiendes que alguien, ¿verdad?, te hizo mal, deja tu ofrenda en el altar y ve donde él y pídele perdón. Mira cómo el trato que Jesús nos está enseñando, que no es si yo le hice mal a alguien. Es que si alguien me hizo mal a mí, yo voy a pedirle perdón, aunque yo no haya sido el culpable. Eso es entendible. Pero en lo que usted está hablando, sí hay mucho error oculto que muchos no se dan cuenta. Ok, el hermano, entiendo que no me falló, pero me está pidiendo perdón. Pero entiendo que yo le hice esto, le hice aquello, le hice lo otro, pero tampoco dan el paso. Entonces muchas veces dicen, es que ya yo te había perdonado hace tiempo, y después que te escriben eso te bloquean. Pues no has perdonado. Te bloquearon, te descalificaron, o después que arrastran el piso contigo, tú aún reconociendo que no fuiste tú, que fueron ellos, vas y pides perdón, pero ellos reconocen de una manera hipócrita como si tú hubieses sido el culpable. Eso se llama justificación, donde la persona no reconoce ni se humilla ni entiende que está cayendo en la altivez y ese ego y el orgullo. Porque hay personas, déjeme decirle, Cindy, que cuando hablamos de este tema, hay gente que ellos nunca van a tener la culpa. Aunque ellos hayan arrastrado el piso contigo, hayan dañado tu testimonio, se hayan sentado en mesas de escarnecedores a pelarte como si fueras un plátano, ready per bill, ¿sabes? Hay gente que en estos caminos te van a hacer y te van a deshacer, pero ellos no quisieron nada. Entonces, aunque tú vayas y pidas perdón reconociendo que el paso que tú tienes que dar, aunque tú no fuiste la persona que provocó todo, no es que tú seas víctima, es que estamos hablando de que si tú estás en esta condición de que tú sabes que tú fuiste el que hiciste mal y la persona vino y te pidió perdón, bájenle entre rayas, porque no están siendo humildes delante de Dios en decir, wow, Dios, es verdad. Esta persona me pidió perdón y yo le fallé en esto, aquello y lo otro, y reconocer, porque no lo reconocen. Entonces muchas personas dicen, no, yo camino de la mano con Dios, pero la Biblia dice que el altivo, Dios lo mira de lejos. Entonces una persona que anda de esta manera, anda con un espíritu de altivez. Entonces no pueden decir que andan con Dios, porque Dios los está observando de lejos. Por eso Cristo dijo claramente que nosotros amáramos a los que nos aman y amáramos también a los que nos odian y a nuestros enemigos. Eso es algo esencial en nuestra vida. Entonces hay mucha gente que en esto deciden a quién amar y a quién perdonar, a quién dejar y a quién bloquear. Entonces, ¿qué tipo de vida estamos viviendo como hijos de Dios? Porque este tipo de conducta a mí me indica en la palabra que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia. El que practica la justicia se considera un hijo de Dios. El que practica la injusticia de Dios, o sea, todo lo que es contrario a lo que Dios estableció, es un hijo de Satanás, el diablo, del opositor, porque no está llevando a cabo los mandatos y los preceptos que Dios nos mandó a llevar como hijos de Él. Es como cuando nosotros somos hijos y vivíamos con nuestros padres, había una regla: si no la sigues, recoge tus cosas y lárgate. Sencillo. Lo mismo con Dios. Estas son mis reglas. Estos son mis estatutos. Si no lo sigues, pues entonces no eres hijo mío. Entonces hay gente proclamándose hijos, pero no están caminando en ese reconocer, wow, hice esto mal. Dios, si tengo algo más dentro de mí o que he hecho que no me he dado cuenta, una falla que no me he dado cuenta, revélamela, muéstramela. Trae a alguien a que me confronte. Un mensaje que tú traigas que confronte mi área, que yo tengo que entender que está ahí oculta y que estoy fallando, o trae algún siervo, una sierva que me confronte, o en privado, o por teléfono, como sea, porque yo quiero caminar recto delante de ti. Esto casi no se ve, Cindy. Hoy estamos viendo un caminar de muchos cristianos con ese espíritu de altivez, que piensan que andan en una santidad, y esa santidad que están caminando no está ni a media.
No llega ni una cuarta parte de lo que la Biblia nos está exigiendo. Lamentablemente. Vamos a ir paso por paso en lo que se mencionó al principio. Al principio no, lo que se mencionó, lo que es positivo para uno como persona, el reconocer los errores. Decía que aprendizaje y crecimiento. Dice que actúa como una herramienta para identificar qué falló, ajustar la estrategia y mejorar la calidad de futuras acciones. Me explico. Esto, cuando tú dices, wow, yo cometí este error, ya yo lo estoy reconociendo. Ahora yo me pongo a meditar qué puedo cambiar yo para que yo no vuelva a cometer ese error. Me está dando una estrategia para yo no seguir ajustar mi manera de hacer o mis acciones. Y que para el futuro yo pueda mejorar el cómo reaccionar. Fácil. Pasó este suceso, yo reaccioné de una manera equivocada como ser humano al fin. Y yo medito en lo que aconteció. Me empiezo a sentir mal porque sé que lo hice de la manera incorrecta. Entonces, que el yo sentirme mal no sea de pérdida de tiempo, sino que sea para yo mejorar como persona. O sea, que si yo vuelvo a pasar por la misma situación o similar, yo haya aprendido entonces, como me sentí mal porque reaccioné de esta manera, a la próxima voy a reaccionar de diferente manera, de una manera mejor. La voy a aprender a manejar de una manera correcta. Alguien te insultó y tú viniste y le insultaste para atrás. O alguien te hizo algo y tú viniste y zumbaste para atrás. En el momento, pues tú estás en el enojo, zumbaste, pero ya después tú te vas a sentir mal. Porque no reaccionaste de la manera en que Dios quisiera que tú hubieras reaccionado. Entonces, lo analiza. Y esto te hace cambiar el rumbo del camino. Porque cuando tú practicas una conducta consecutivamente, se convierte parte de ti. Y eso es algo que la gente no entiende. Si al contrario, tú cometiste esa conducta, esa acción, y entendiste y te sentiste mal y entendiste que estuviste mal y lo mejoras, tú estás cambiando el rumbo de tu vida. Porque acuérdate, hay dos caminos. El camino de quedarte estancado y accionar de la manera que te da la gana, sin inhibiciones ninguna, o el segundo camino, que está el que yo fallé, reconocí y arreglé mi camino, porque no lo volví a cometer. Fortalecimiento de relaciones. Admitir errores demuestra responsabilidad, lo que aumenta la confianza y la credibilidad con pares o con personas interpersonales, sea con tu pareja, sea con tu compañero de trabajo, con tu mamá, con tu papá, con un familiar, etcétera, porque te está haciendo responsable del error que tú cometiste. Wow, fallé, cometí este error contigo, perdóname. A la próxima va a tener credibilidad de ti porque sabe que si comete el error va a ser humilde y lo va a reconocer. Es de sabio. Muchas veces la gente cree que es de cobarde o es de débil la persona que puede reconocer sus errores, y no es así para nada. Es lo mismo que el que llora. A veces que yo lloro de coraje y a lo mejor la gente se cree que lloro por debilidad, pero estoy llorando porque siento frustración, porque quisiera contestar de 1000 formas y no puedo. Estoy siendo sincera. Entonces, no es debilidad. Llorar no es debilidad. Pedir perdón no es debilidad. Decir erré no es debilidad. Es valentía. Es humildad. Es reconocer que soy un humano imperfecto. Pero aún en mi imperfección, estoy reconociendo que cometí el error y que soy imperfecto. Y que no lo quiero volver a hacer. ¿Ves? Y es rectificar.
Porque como siempre lo he dicho y no me cansaré de decir, vinimos a este plano terrenal a rectificar. Y se rectifica por errores. Por ende, el humano siempre va a cometer errores. Si no cometemos errores, ¿cómo vamos a rectificar? Porque si tenemos una vida color de rosa, ¿cómo vamos a rectificar? Como yo estaba leyendo ayer, la manera de tú obtener ciertas cosas es a base del dolor, es lo mismo. O sea, la manera de tú obtener una rectificación de tu alma es cometiendo errores, pero no es quedándote ahí, es reconociéndola y evolucionar y no volverla a cometer. La cuestión es que a nivel de cada error, Dios nos procesa para Exactamente. sacar ese lado oscuro que tenemos que manejar. Exactamente. Y muchas veces no nos damos cuenta, por eso hay gente que sigue repitiendo el mismo patrón de procesos. Exactamente. Hay Porque se convierte en parte de ti la conducta. Es como un niño. Sí. Y esto lo estaba hablando con usted el otro día, y perdone que lo saque, pero es una realidad. Si tú al niño lo corriges de una manera incorrecta, cuando el niño crezca y tenga sus propios hijos, lo va a hacer igual que como tú lo hiciste, porque entiende que esa conducta es la correcta. Por eso se llama patrones aprendidos, porque aprende, absorbe la conducta del padre, porque es su mejor guía. Entonces, ¿qué pasa? Que va a creer que las cosas se resuelven de esa manera, y no es así. Entonces nosotros como padres, por eso evolucionamos como padres y maduramos como según, por eso es que muchas veces cuando tenemos nietos somos diferentes. Y no es tanto porque no es nuestra responsabilidad tal vez regañarlo o lo que sea, pero yo entiendo que yo como abuela tengo la responsabilidad también de enseñarle a mi nieto cómo conducirse en la vida, porque es mi nieto. Hablo algo aquí que tal vez muchos van a brincar. Amén. Esto es fácil. ¿De quién estamos hablando aquí en el Salmo? Del rey David. El rey David escribe un salmo donde dice por qué su madre lo concibió en pecado. Uh-huh. Cuando nosotros vamos y buscamos por qué su madre lo concibió en pecado, no se está hablando del pecado original. Mucha gente ha sacado eso de contexto. Tienes que entender muchas veces y entender lo que era la cultura hebrea en aquel entonces cuando se tenía un hijo fuera del matrimonio. El trato que se le daba a ese hijo, para que usted lo pueda entender de una manera básica, vemos a un Abraham que tuvo un hijo con Agar. Uh-huh. ¿Dónde terminó Agar con el hijo? Fuera del campamento. Porque no era un hijo legítimo. Era un hijo legítimo. Ilegítimo. Entonces, cuando vemos a David que dice, ¿por qué mi madre me concibió en pecado? ¿Por qué me concibiste en pecado? Mucha gente quiere pintar a David de una manera y a su papá de una manera que cuando no van a estudiar la cultura hebrea de ese entonces no van a entender. Uh-huh. David, sus hermanos eran hermanos de David por parte de padre, no por parte de madre. Y una vez yo hablé esto en el 2017. Eran medios hermanos, sí. Y hubieron un montón que brincaron y empezaron a insultar y a decirme hereje. Porque leen y ya. Isaí y todos esos hermanos que fueron a ser ungidos antes de, eran medios hermanos de David. Por parte de padre, no por parte de madre. Yo creo que aquí se le cayó el wifi a 2 o 3, Cindy. Entonces, mira dónde yo voy a ir con esto, Cindy, para que la gente entienda de lo que usted está hablando, por si muchos no han captado esto. Usted está hablando de una conducta y un patrón repetitivo y aprendido. Vemos a un David que tenía medios hermanos. Por eso cuando usted ve que escuche bien, que Samuel, cuando va a casa de Isaí, el papá de David, ¿verdad? Y dije que Isaí era hermano de David, discúlpeme. El papá de David, Samuel le dice que venía en son de paz, que venía a buscar al que tenía que ungir. Le dice, ¿dónde están tus hijos? ¿A quiénes él le trae?
a los que estaban en la casa, ¿por qué David estaba lejos? ¿Por qué David no estaba con los que estaban allí? ¿Por qué por qué el profeta Samuel tuvo que insistirle? Hasta que le dijo, bueno, sí, tengo uno más. Pero él le estaba trayendo a los que eran realmente de su matrimonio, no de el que tuvo fuera del matrimonio, que era David. Entonces, mucha gente quiere poner tan santo el linaje de Jesús que no han estudiado el linaje de Jesús desde Génesis, donde habían prostitutas, donde habían de toda clase, como decimos en español, toda clase de calaña dentro de esa generación. Y también, perdona que me interrumpa, pero esto bajo aquí, también tienen que entender que él le trae a los legítimos porque en esa época también habían unas restricciones para ungir a alguien. Entonces la gente no puede entender que él no podía traer de Raraway a David porque habían unos estatutos que había que cumplirse para poder llegar a ser ungido como rey. Entonces David, para el hombre, para el hombre, para Isaías no era David. No calificaba, ¿ok? Pero para Dios pues sí. Entonces, prosiga. Vemos ahora que Isaías tuvo un patrón de conducta. Luego este patrón de conducta lo vemos repetitivo en David con Betsabé. Hello. Claro que sí. Este patrón de conducta luego lo vemos en el hijo de David cuando se quiere acostar con la misma virgen que se acostó David. Incluso violó a su hermana. Este mismo patrón de conducta luego lo adquiere Salomón. Y cuando vemos esto, estamos viendo un patrón de conducta aprendido de generación en generación porque no se ha aprendido a ir a la raíz del asunto para cortar esa cadena. Por eso cuando se habla de maldiciones generacionales, se está hablando de esto mismo. De eso mismo. De los patrones de conducta aprendidos que viven dentro del niño interior. Del alma, lo que absorbió del padre. Lo que pasa es que mucha gente no se acuerda que absorbió del padre o de la madre, porque eran niños, pero porque se refleja en la adultez. Acuérdate que no lo ven como, o sea, cuando uno es niño, el guía es el padre. Por ende, como niño, entendemos que esa conducta es correcta. Porque el adulto es él. Exactamente. Para la mente de un niño, la conducta es la correcta. Por eso lo vuelve a repetir, porque para la persona ya adulta entiende que es lo correcto. Cindy, pero si lo vemos en Abraham, cuando llegó a Egipto, dijo que su esposa Sara era su hermana. Y luego vemos este mismo patrón de conducta en su hijo. Diciendo lo mismo, mintiendo de la misma manera. Entonces vemos un patrón de conducta repetitivo. Lo vemos. Vamos más allá, Cindy. Vemos a una Sara que el patrón de conducta fue que tenían que sacar a Agar del campamento y al hijo. Hay que sacarlo. Luego vemos esto cuando los hijos de Jacob, Esaú y Jacob, cómo su madre tuvo más preferencia por Jacob que por Esaú, que hasta lo disfrazó para que le diera el padre de la primogenitura. Un patrón de conducta aprendido que son pecados ocultos que no sabemos que están ahí. Y los vamos transmitiendo de generación en generación. Se acabó el podcast aquí. Pero esto es algo serio, Cindy. Y mucha gente no lo entiende. Ahora entramos, como decimos por ahí, a profundidad de hablar cosas que mucha gente no entiende. Claro. Entonces, pero que yo no sé por qué yo soy así. Busca que hay un patrón de conducta no a la cual estás amarrado. No saben porque no lo han profundizado, no se han sentado a meditar en ellos mismos. Pero si se sientan a meditarse, y cuando uno medita, por eso mucha gente no le gusta, pues no le gusta lo que va a ver. Mira, Cindy, yo hace poco, yo entendía, ¿verdad?, que yo tenía un patrón de conducta, no voy a decir cuál es, porque no quiero exponer a mucha gente aquí. Pero yo tenía un patrón de conducta en mis matrimonios y yo decía, pero es que esto no viene de papi y de mami porque yo nunca vi esto en casa. Y yo hace semanas atrás yo me sentaba a meditar, ya yo no tengo ese patrón de conducta.
lo dejé hace mucho tiempo atrás. Y yo decía, ¿de dónde habrá venido eso? Si yo nunca había esto en casa. Seguí pensando, hasta que llegué a un lugar. Mira cómo es papá. Papá me inquietó a llegar a un lugar. Yo creo que usted sabe cuál es. Que yo le envío una foto a usted. Está bien, prosigue. De los lugares donde yo estaba, que te mandé una foto y dije, mira dónde estoy. Ajá. Y Dios me llevó a ese lugar, me llevaba inquieto de ir a ese lugar, pero yo llevaba tiempo haciéndome la pregunta que de dónde había venido mi patrón de conducta dentro de mis matrimonios cuando realmente yo nunca vi eso en casa. Y el alma me sigue inquietando de ir a un lugar. Cuando llego a ese lugar, me siento allí, observo, empiezo a mirar, empiezo a meditar y digo, wow, mi patrón de conducta dentro de mis matrimonios vino de aquí. Porque en casa no sé, esto no sucedía, pero aquí sí sucedía. Y yo me pasaba más tiempo aquí que en casa de mis papás. Y todo lo que yo vi desde mi niñez, lo absorbí de aquí, de este hogar. Y yo siempre decía, pero ¿de dónde viene este patrón? Si en casa yo nunca vi esto. El matrimonio de papi y de mami no es esto. Hasta que entendí que no vino de la línea de mi papá y mi mamá, pero vino de la línea de otra línea, que no era de mi techo donde yo vivía en mi niñez, de papi y de mami. Y este patrón lo absorbí. ¿Qué sucede con esto? Que es lo mismo que estamos hablando. Por esa razón nosotros no tan solamente en pecado, sino en conductas aprendidas que no nos damos cuenta que están ahí, por qué están ahí, de dónde vinieron. Dios muéstranos, Dios revélanos. Dios, dime de dónde nació esto, porque es algo que me está parando, que me está obstruyendo, que me está atrasando, que yo quiero avanzar y esto me está deteniendo a seguir madurando, a seguir amando, a seguir respetando, a seguir honrando, a seguir trabajando en muchas áreas que son las que tú me exiges a mí como hijo tuyo. Pero ¿de dónde vienen? Es como en una vez que yo testifiqué en una conferencia de sanidad interior, que cuando usted salía de viaje a atender a su mamá, yo la llamaba cada 5 minutos y le decía que virara. Porque yo tenía una activación dentro de mi alma de abandono. Y cuando yo empecé a meditar de dónde venía esa afiliación a abandono, cuando yo sabía que usted iba a regresar, hasta que encontré dónde venía. Y vino de algo que yo viví en mi niñez, que pensaba que no me había marcado, pero me marcó, que siendo niño, ahora lo ejercía dentro del matrimonio contigo. Ese patrón de creer que me iban a abandonar, y por eso estaba llamándola cada 5 minutos, Vira, por favor, olvídate, ven para acá, saca el pasaje, adelántalo, etcétera, etcétera. Hasta que yo pude entender eso, sanarlo y cortarlo. Por eso no tan solamente en pecado, sino en conductas aprendidas, que cuando venimos a ver, yo haciendo eso, ¿le estaba demostrando amor a usted? No, para nada. ¿Cómo la ponía yo a usted? Ansiosa y de mal humor. Entonces, amor al prójimo, si tú amas a tu prójimo, tú no vas a provocar eso en tu prójimo. Entonces ahí yo estaba fallando en ese precepto de Dios de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para yo aprender a amarme en esa faceta, yo tenía que sanar, para no ejercer la práctica de fallarle a mi prójimo. Es mi esposa, pero es mi prójimo. Y de ahí hay muchas cosas que están ocultas dentro del alma, que el alma guarda, que muchas veces no entendemos de dónde vinieron, por qué están ahí, por qué soy así o por qué soy asado. Y esto es algo que es bien importante hablarlo con Dios y meditar con Dios, porque Él es el que todo te lo va a demostrar. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo podrá entender? ¿O quién lo conoce? Dice que solamente Jehová. Porque hasta el corazón te engaña a ti mismo que lo carga. El corazón es el alma. No es el que palpita. Entonces, para que usted lo entienda, en otras palabras es, ¿quién podrá entender el alma que es demasiado engañosa? Y dice, pues solamente Jehová es el que le entiende esa alma. Entonces, como Jehová es el que entiende esa alma, tienes que ir donde Él, como fue David en el Salmo 19, a decir, muéstrame
Aún lo que está oculto, que yo no sé que está ahí. Amén. Dice que promueve también la inteligencia emocional y salud mental. Ayuda a superar la frustración, la culpa y la necesidad de buscar excusas, promoviendo la autoconciencia. Y el que no sabe lo que es autoconciencia es la que se justifica. La que te dice, ay, olvídate, si que tú eres así, eso no es nada, o whatever. Eso no es nada. Tú hiciste eso porque él o ella porque lo provocó te lo aquel provocó, o te llevó a esto. La justificación de no reconocer el acto. Sí, porque es que nosotros tenemos que aprender que las acciones de otros no pueden repercutir en uno. O sea, me explico. Las acciones de otros no pueden hacer que yo como persona cambie. O sea, o que me haga hacer cosas que no son correctas. Como por ejemplo, yo soy de una manera y porque esta persona me hizo esto, ahora yo voy a hacer así. No, porque entonces tú estás actuando igual o peor que la otra persona. No sé si me entendieron o se vio yo. No, claro que se entendió. Como trabalengua. Cultura de mejora. En el ámbito laboral fomenta un entorno dinámico, humilde y adaptable que impulsa la innovación. O sea, en el laboral y también en la sociedad, también impulsa eso, porque al final del día va a tener un entorno más saludable. Liberación de miedo. Aceptar que el error es parte del proceso permite asumir mayores retos sin el temor paralizante al fracaso. En definitiva, asumir la responsabilidad de las propias acciones transforma el error en una lección valiosa para el futuro. Porque obviamente el error te hace aprender. Y al final del día vas a ser de ejemplo para otro, pero tuyo también, porque no lo vas a volver a cometer. Y te va a hacer crecer y evolucionar. Por ende, va a ser valioso para tu futuro, porque cambia ese entorno en donde estabas metido. Si es una persona que le gusta estar maldiciendo o quejándose todo el tiempo, y a través de la queja comete el error de dañar a otros, porque no se crea que la queja es para ti nada más. Hay veces que tú tienes una queja que hace sentir mal a alguien. Y lamentablemente es un patrón que sigue lastimando a esa persona. Si cuando tú aprendes a dejar de quejarte y go to the flow, o a resolver y hacer a buscar soluciones en vez de quejas, pues créeme que todo va a cambiar en tu vida. Y es una realidad. Una de los mayores errores del ser humano es la queja. Y de eso voy a traer un tema, porque es bien interesante. Por eso no quiero tocar, ¿verdad? Porque creo que el próximo va a ser el próximo podcast, creo que va a ser, ¿verdad? Si me dan la luz verde, va a ser de eso. Porque la queja atrasa muchas cosas. Pero eso pues lo vamos a dejar para después. Vamos a ver si usted puede leer lo que es Proverbio. Está en una versión diferente, pero quiero que la lea así como la puse ahí. Dice Proverbios 15:31, dice: si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque a través del error que no se reconoce, no se responsabiliza un ser humano, el error se va poniendo más grande. Y claro que te va a hacer daño. Porque un error que se comete vez tras vez es como una bola que se va agigantando y se va agravando ese error. Y en vez de mejorarte, estás peor. Reconocer y responsabilizarte de tus errores hace que no te hagas daño tú mismo.
a tu persona y a los que están en tu entorno. Amén. Y por último, ¿verdad? No sé si el pastor tiene algo más, pero el tú reconocer tus errores es el indicio de madurez y de sabiduría, valentía, no de debilidad. Es enfrentar acciones que no te dejarán crecer como ser humano ni dejarán evolucionar tu alma. Es bien sencillo. Es de valiente. Yo entiendo que una persona que pide perdón, una persona que reconoce sus errores, se responsabiliza por la consecuencia de esos errores y entiende y es humilde al hacerlo, es totalmente una persona digna de admirar, en vez de ser lo contrario. Una persona que hace todo esto es una persona valiente, sabia, centrada, con sus pies bien puestos en la tierra, de que quiere mejorar. Y no hay mayor privilegio que tener los pies centrados en la tierra. Cuando tú tienes tus pies centrados en la tierra, a ti no te va a importar reconocer ni responsabilizarte, porque tú quieres ser mejor persona y sabes lo que quieres. Una persona centrada, una persona que tiene sus pies firmes en la tierra, en el piso, es una persona que sabe lo que quiere. Y cuando uno sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y lo que quiere para su vida. Y si lo que quiere para su vida es mejorar como persona, es digno de admirar. O sea, en vez de al contrario. Muchas personas piensan, este bobo y que pide. Yo lo he oído, por eso lo digo. Ay, mira este bobo y que pide perdón. No, apláudele, porque una persona es totalmente humilde y totalmente honesto consigo mismo, porque no hay mayor privilegio que ser honesto con uno mismo. No hay mayor privilegio que responsabilizarse de sus actos, de sus acciones, y arreglarlo. So, en vez de verlo como un bobo o verlo como debilidad, verlo como una persona que es de valor, de mucho valor, y que debemos tener más esa acción, esa conducta. Si todos en este planeta entendieran que el mayor paso que tiene una persona para mejorar, el primer paso es asumir errores. Es el primer paso para uno mejorar como persona y para madurar. Es asumir los errores y avanzar. Y si no lo hace, lamentablemente vas a continuar en un atraso. Se va a quedar estancado la persona. Y la persona se va a morir en la misma conducta. ¿Sabes qué? ¿Y cuántas personas no he visto yo? ¿Tú sabes cuánto es pasar tú años y años de tu vida repitiendo lo mismo por falta de reconocer, mejorar y salir de ese patrón de conducta que llevas años justificando porque no quieres? Hay gente que a Dios le ha revelado lo que tiene oculto, pero aún así no le interesa. No le interesa. Y esto pasa en los matrimonios, por eso hay mucho divorcio, mucha separación, porque no saben sentarse y cada uno reconocer sus acciones, las consecuencias, los errores y enmendarlo. Y por eso, pues, se divorcian o cada uno se va por su lado. Y esto pasa también en otros tipos de relaciones, como relaciones familiares, relaciones de amistades, de compañeros, etcétera. Porque esta vida se trata de relaciones entre impersonales que son trastocadas o son dañadas por errores no aceptados. Es una realidad. Sí, el primer paso, y el último que voy a decir, el primer paso para que una persona pueda cambiar es la responsabilidad de sus errores. Y
cambiarlos. Porque no es tan solo decir, sí, está bien, mía Sí, culpa. porque hay gente que dice, sí, es verdad. Mía culpa, pero vuelve de nuevo. Pero no Pues activan el cambio. Exactamente. O sea, Porque también es fácil todo va de la mano. reconocer es parte de la justificación, porque reconocer sin cambios es justificación. Sí, porque yo puedo reconocer por salir de paso o por callar la boca a otro, no porque realmente lo reconozco. Exactamente. O sea, la mente a veces la mente es así, es la realidad. Es la verdad. Por eso te es lo mismo. Mira, el cañazo del corazón no es corazón de carne que palpita, que está ahí. No, es esto que está aquí. Es el que es engañoso. Y tú te crees que cuando tú tienes una discusión con alguien, pero lo digo porque yo lo he hecho. Y el que me diga que no, pues es un bien embustero. El primer error. Que yo dije, sí. En mi mente, sí, está bien. Estoy reconociendo para nada. Yo simplemente quiero que te calles la boca. Mire, o sea que usted... Estoy hablando de una realidad, es una realidad. Esos son acciones de la mente. Sí, porque son... Es Hasatán que tiene uno por dentro, mi hermano. ¿O tú eres santo? Porque yo no. Mira, pero si Pedro le dijo... La última para decir que soy santo soy yo. Mira, yo soy transparente. Pedro le dijo a Jesús, muchacho, no vayas para allá, tú no puedes permitir que esto te acontezca. Mucha gente dice que Jesús le estaba hablando al que estaba detrás de él. No, Jesús le estaba hablando al que estaba adentro. Al que estaba adentro, que se manifestó. El que se manifestó con sus emociones. Ese es a Satán que ¿quién lo conocerá? Dios, que sabe por dónde se va a levantar. Esa es la carne. La carne no es esto. La carne es el alma que está dentro de ti. El alma, la mente, la mente es la que te hace pensar lo que tú vas a contestar. Por eso dice y muchas veces si tú no eres prudente, por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, porque si no eres prudente, de lo que tú tienes en tu alma, de esa manera es que te vas a expresar, vas a accionar, vas a ofender, etcétera. Y si no empiezas a ser prudente, te vas a ir a pata abajo. Exactamente. Si yo no fuera prudente, ay, bendito sea el Señor. Por eso el libro de Santiago dice que aquel que refrena su lengua está refrenando su alma, porque la lengua habla del alma. Claro. Y por eso nos habla en el fruto del Espíritu de lo que es el dominio propio. Así mismo es. Porque es que la mente no puede ir por encima de Dios. La mente no puede dominarte a ti. Eres tú eres tú y Dios el que tiene que dominarla. Y la prudencia hace que uno, aunque me parta la lengua, evita muchas cosas. Evita hasta muchos errores. Porque la mente corre tan rápido que te hace pensar hasta lo que vas a hacer con el coraje o lo que vas a y voy ya yo pensé en un mes todo lo que haría. Ajá. Un mes cogido lo pensé en un segundo. Y si uno no se frena, comete barbaridades. Así es. O sea, todo va de la mano. Así que yo creo, ¿verdad? No fue tan largo. Bueno, no, sí, 1 hora, pero... Muy bueno, muy buena la enseñanza de hoy. Este podcast hablando claro, medítalo, llévelo a su corazón, compártalo, porque lo que hablamos hoy aquí es algo que tal vez tú no entendías anteriormente de lo que está oculto, de patrones de conducta, etcétera. Compártelo, sobre todo coge apunte. Medita en lo que se habló de aquí, porque tal vez tienes cosas que hoy entendiste que no las has cambiado porque no las habías entendido de la manera que lo hablamos hoy. Así que le damos gracias primeramente a Dios, le damos gracias a mi amada esposa por traerle este tema. Acuérdese que estamos por Spotify, por YouTube, por Facebook, Pastores Abdías y Cindia Fonseca en los podcasts Hablando Claro. Clarísimo. Amén. Así que espero que sea de bendición. Compártalo con todos los que usted entienda que necesitan de este mensaje.
puede interactuar con nosotros, va a haber alguien que le va a estar respondiendo y nada, dejen sus mensajes si edificó, si les gustan estos tipos de temas, si quieren algún tipo de tema específico también me lo pueden dejar por ahí, yo le estaré consultando con el jefe y luego lo estaré haciendo, así que pues nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Así que yo estoy un poquito atrás con las cápsulas informativas, pero tengo un par de temas por ahí que tengo que traer que son de doble filo para que se revuelque un avispero y 2 o 3 fusibles se desconecten. Así que nada, estamos por ahí, les amamos el amor de Cristo, les amamos nuestro amor personal. Gracias, pastora, por este tema. Que sea de bendición para cada uno de ustedes que estuvieron por ahí conectaditos. Deje sus comentarios, deje sus peticiones de oraciones. Síganos. Si no se ha suscrito, suscríbase. Bendito sea Dios. Ay, Dios mío, suscríbase. No monetizamos. No tenemos copyright. Lo puede retransmitir, lo puede compartir. Puede sacar el audio también y usarlo para que otras personas también lo oigan. Lo que queremos es llegar a más personas, para poder cambiar vidas por medio de la palabra y por medio de Dios y el Hijo y el Espíritu Santo. Así que le amamos el amor de Cristo. Nos vemos para la próxima, ¿verdad, mi amor? Nos vemos por ahí para la próxima. Así que pendiente. Si no se suscriben, no reciben las notificaciones que está ya por ahí. Estamos en vivo. Así que antes de que nos vayamos, no sé si ella vea estos tipos de mensajes, no sé si lo lea o no, pero mi hija está de cumpleaños en este mes y le quiero dar feliz cumpleaños, que la paz de Dios esté sobre ella, que Dios la bendiga, que cumpla muchos más y que pueda disfrutar de su cumpleaños. Ya son 28 años, así que que Dios la bendiga y Dios la guarde y que la pase súper bien junto a sus hijos y a su amado esposo. Así que saludos por ahí a Kiana Fonseca, Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga un montón. Saludos por ahí a Abdiel, les amamos un montón. Para adelante y para el cielo, que Dios te siga bendiciendo, dando salud y llenándote de sabiduría en este caminar como madre y esposa. Así que Dios complazca cada petición de tu corazón. Así que vamos por más. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo.